Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. Vamos a esperar a que ya lo tengan. Gloria sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: una mujer de las mujeres de los profetas, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ayúdeme, por favor. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Todos juntos. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gracias, Señor, bendice tu palabra y a cada uno de nosotros, Señor, a través de este mensaje. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Puede sentarse. Vamos a tratar de ser breves en este día, hermanos, con este mensaje. Vamos a hablar de este precioso milagro. El milagro del aceite de esta mujer viuda. Y sobre todo quiero señalar algunas características que se dan en los milagros. Este Dios, el Dios que nosotros leemos en la Biblia, no es un cuento, ni tampoco es que Dios haya hecho milagros ayer y que, bueno, hoy nos entretenemos leyendo de ellos. Dios puede hacer milagros hoy. Hoy, este día, en este momento Dios los puede hacer. Dios no ha cambiado, el ser humano cambia. El ser humano es el que se va degradando y va teniendo una noción de lo que Dios es muy diferente a lo que antes esta gente conocía de Dios. Dios no cambia. Y si usted se fija en los milagros de la Biblia, es raro un milagro que sea repetido. Todos son nuevos. Dios no es escaso en milagros. Dios no es escaso en milagros. Y para aquellas personas que piensan de que es una religión más, esto de venir y cantar y adorar a Dios, espero de que todos, sin excepción alguna, hayan sentido lo que sentimos nosotros cuando cantábamos a Dios. La presencia de Dios se movía en este lugar. Nos refrescaba el alma. Y es que uno se llega a dar cuenta que sin Dios uno no es nada, hermanos. Sin su espíritu uno no puede seguir adelante. Y es que por eso uno llega a estos lugares para poder hallar ahí la presencia de Dios. Y qué triste es que en algunos lugares la presencia de Dios no se manifieste. Si algo nosotros tenemos que cuidar y orar que no se vaya, es la presencia de Dios en este lugar. Entonces, en primer lugar, quiero decirle de que Dios no es escaso o sus milagros no escasean. Él siempre está haciendo milagros. Los pueda ver usted o no los vea, porque a veces ignoramos los milagros de Dios. A veces Dios nos sana y ni cuenta nos damos. A veces Dios opera en nuestra vida y no nos damos cuenta. A veces Dios hace cosas maravillosas en nosotros y nosotros no apreciamos porque no tenemos nada con qué compararlo, simplemente no nos damos cuenta. Aquí acaba de pasar la hermana para dar gracias a Dios de que su hermana llegó en creo que 10 días, dijo, ¿verdad? En 10 días. ¿Sabe que hay gente que muere por llegar a este lugar? Hay gente que pasa meses y que todavía están ahí en la frontera, que no puede pasar a este lugar, y que en El Paso, Texas, se ha declarado un estado de emergencia en la frontera porque hay demasiada gente que no puede entrar.
Y ahora en este lugar nosotros apreciamos un milagro. Usted lo puede ver o no, eso es cuestión de cada quien cómo ve las cosas. Pero yo puedo ver milagros diarios en la vida de los hijos de Dios. Estar vivo es un milagro de Dios. Darle gracias a Dios también es otro milagro. Apreciar la salvación que tenemos es un milagro. Tener en nuestra vida ese ánimo de adorar a Dios es un milagro. Porque en la fuerza de nosotros no podríamos. En las fuerzas nuestras hace rato nos hubiéramos rendido o hace rato el enemigo nos hubiera robado. Pero hermanos, estamos aquí, hemos adorado a Dios, le hemos cantado, hemos levantado las manos, sentimos salvación en el alma. Y Jesús dijo, alégrense de eso más que de los milagros que puedan ver. Que su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces usted tiene que entender la maravilla de lo que es Dios con nosotros, de sus milagros diarios. Abrir los ojos es un milagro cada mañana. El sueño, que es algo que no se entiende, ¿verdad? Que no se puede explicar de una manera científica, ni siquiera que usted pierde el conocimiento todas las noches, ¿verdad? Y despierta en la mañana. Usted no sabe ni lo que pasó. Los muchachos que duermen 3 horas también es un milagro. La fuerza que tienen. Si están a las 3, se levantan a las 8, ¿verdad? Y ahí están ellos, ahí van en la vida. Ya les va a pasar factura. Pero solo despertar por la mañana es de darle gracias a Dios. Abrir los ojos, respirar. Decirle gracias, Señor, aquí estoy. Ver todas las cosas que Dios hace y agarrar nuevas fuerzas para seguir adelante. Porque yo sé que la mayoría, si no todos, la mayoría de acá no quiere volver atrás. No quiere soltar a Jesús, quiere agarrarlo más fuerte. Queremos llegar al final. Queremos llegar a ver su rostro. David dijo, estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Ahí se cumplirán mis metas. Ahí se cumplirán mis sueños. David dijo, estaré satisfecho. ¿Qué significaba eso? Que al haber recibido la corona de rey no estaba satisfecho. Que al haberse sentado en ese trono de mármol no estaba satisfecho. Que al haber tenido súbditos toda la vida no estaba satisfecho. Y agarra la pluma y escribe un salmo y dice, estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Mientras estemos en esta tierra no tenemos que estar satisfechos. No, aunque tenga carro, tenga casa, tenga salud, todavía no ha llegado lo mejor. Lo mejor todavía viene para la iglesia del Señor. Este mundo pasará, esta vida se acabará y todos sus sinsabores también. Estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Mientras estamos en esta tierra, hay milagros que contemplar en nuestra vida. Mientras usted esté en esta tierra, le voy a decir algo. El cristiano ha heredado todo lo de Cristo para él. Todo. Es como que el Señor lo metió a su casa porque usted es un hijo adoptivo por la sangre del Cordero, ¿verdad? La palabra del Señor dice, nos adoptó. Entonces usted está en la casa y yo he visto casos donde los hijos adoptivos todavía no se sienten tan familiares con la familia que los adoptan y están bien cohibidos. Y no saben ni cómo sentarse ni cómo hablar con la familia que los ha adoptado. Y el Señor a nosotros nos dice, sean libres. Pedid lo que queráis y os será hecho. Permaneced en mí y mis palabras en vosotros y pidan todo lo que quieran y será hecho. No hay sombra de duda. No es algo que no se entiende, no es algo que esté ahí dudoso, no. El Señor dice, permanezcan en mí y mis palabras en ustedes y pidan todo lo que quieran y yo lo daré, dice el Señor. Entonces aquí el Señor nos manda o nos llama a tener libertad ahora que somos hijos de Él. Pidan. ¿Quieren un milagro? Pidan. ¿Están tristes? Pidan. ¿No saben qué hacer con la situación que tienen? Pidan. La gente se está ahogando por dentro, teniendo a un Dios con las manos abiertas para perdonar,
para pasar por alto la ofensa, para arreglar tu hogar, para arreglar tu vida, para sacarte de esas aguas en las que te estás ahogando. No te ahogues. Hay una mano extendida. Corre a Él. Puede ser que los demás no te entiendan, pero Dios te entiende. Dios quiere rescatarte. Dios quiere abrazarte y auxiliarte. El diablo le hace pensar a la gente, desde el joven hasta el anciano, de que nadie los va a entender, de que nadie les va a poder ayudar en su situación. Al joven le dice: nadie te entiende, ni siquiera tus papás. Nadie te entiende. Al joven, al adulto también, al que está casado, al que está soltero, al que está pasando un momento difícil. Y el diablo lo aísla, lo saca del rebaño como la oveja y lo lleva ahí aislado y lo acorrala y empieza a predicarle día tras día, desde que se levanta hasta que se va a la cama: tú no puedes, esto ya no sirve, te voy a quitar lo que tienes, tú no puedes, ni siquiera te arrodilles a orar, que no eres digno. Pero hoy yo le digo, por esta palabra que leemos, que Dios es fiel, aunque seamos infieles, que aunque usted sienta que no puede, Él está presto para levantarle las manos. Clame a Él y Él le ayudará. Si no tiene nada que orar, dígale: auxilio, Señor, porque Él entiende el alma. Porque a veces ni nosotros podemos expresar los sentimientos que hay por dentro. Hay pesadumbres y aquello lúgubre en la vida de las personas. Y se necesitan milagros, no solo de sanidades. Uno de los milagros más grandes que el ser humano necesita es ser libre en el alma. Porque hay sentimientos que le ahogan. Hay sentimientos que el ser humano no puede con ellos. No importa el título que tenga, no importa cuánto dinero tenga, no importa lo que tenga materialmente, hay situaciones que solo Dios puede vencer. Sin Dios usted no podrá. Óigalo este día: sin Dios no podrá, su hogar no podrá, sus hijos no podrán. Deje que Dios entre y va a vencer. Sus hijos vencerán, los hijos de sus hijos vencerán. Está un Dios al rescate. Está un Dios al auxilio de nosotros. Está un Dios que no se le han escaseado los milagros. Su brazo siempre fuerte. Aunque nosotros le digamos a alguien, después de años de estarlo viendo, siempre joven, ¿verdad, hermano? No es así, ¿verdad? No es así. Yo siempre lo veo joven, pero es que no es así. El único que siempre está joven es Dios. Hablando de una manera figurada, porque Él no cumple años y Él siempre tiene la misma fuerza. El mismo Dios que abrió el mar rojo está aquí en este día. El mismo Dios que sacó agua de la peña está aquí en este día. Él no ha cambiado, sus milagros siguen ahí vigentes. Para aquel que quiera, para el que los necesita, para el que dice: auxilio, Señor, para aquel que se acerca a la roca inconmovible de los siglos. Ahí está Él, para salvar el hogar, para salvar la familia, para salvar el matrimonio, para salvarlo a usted. Ahí está Él, con los brazos abiertos. Esto usted lo tiene que entender, porque en la vida llegará un momento donde nadie, y nadie es nadie, le va a poder ayudar. Solo Dios. Y si el diablo con sus mentiras le hace pensar de que usted ni a él se puede acercar, llámelo por su nombre y dígale: mentiroso. Que a Dios siempre se le puede acercar el pecador. Aleluya. Porque Él se hace llamar amigo de publicanos y de pecadores. El único que se sentó a comer y las rameras podían llegar a darle perfume y los publicanos podían sonreírle y Él le sonreía de regreso. Él es el Rey de la gloria, que nos ha enseñado el valor que un ser humano tiene. ¿Alguien lo alaba en este día? ¿Alguien lo alaba a Jesús?
Alguien le da las gracias. Entraré a Él, dijo Jesús, y cenaré con Él y Él conmigo. Y usted está cenando con el Rey de la Gloria. Quien no se acerca a Dios ni le conoce de cerca es el que no quiere. El que quiere tener una vida de religión más, bueno, ese conoce religión. ¿Usted quiere religión? Religión tendrá. ¿Usted quiere un Dios vivo? Tendrá un Dios vivo. Pero usted tiene que entender acá, porque vamos a leer estas características que hay en cuanto a los milagros de Dios. En primer lugar, el Señor nos muestra acá en este versículo, y vamos a ir textualmente. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Fíjese, en primer lugar, este hombre se dice que era el hombre que escondió a 400 profetas de Jehová cuando Jezabel los quería matar. Y se dice que él fue el que les alimentó hasta que pasó esa persecución. Entonces, este hombre como que al parecer se endeuda. Nadie, sobre todo en estos tiempos, toma una deuda así por así, sobre todo en estos tiempos. En los tiempos donde estamos leyendo. Pero al parecer, y muchos apuntan a que fue por el sostenimiento que le dio a 400 hombres de Dios. Entonces, dejando eso a un lado, este hombre muere en medio de la deuda, y la deuda se la hereda a su familia. Pues resulta que aquel hombre al que se le debía ahora quiere saldar la deuda. Antes que quede ahí en el olvido y enterrada la deuda, dice: entonces si no tienes, me voy a llevar a tus hijos. Porque era parte de la ley que así se tenía que hacer. Esta mujer está afligida. ¿Qué hace usted en una situación como esa? Lo primero que hay que observar acá es que la mujer no fue a los prestamistas de la época. Y tampoco fue a ver quién le daba, a alguno de sus amigos o qué sé yo, entre toda la reunión de profetas en la escuela de profetas. No, ella fue al Señor. Y aquí está el tipo de Eliseo, porque Eliseo era el profeta del momento, el hombre de Dios de la época. Y ella, en lugar de ir a otro lugar, va al siervo de Dios. Tantos milagros que ella había visto, ahora ella necesitaba uno. Llega siempre en la vida un momento donde nosotros vemos acciones de gracia, gente que da gracias a Dios por su milagro, pero llega un momento donde cada uno necesita un milagro de Dios en su vida. Y es ahí donde se vuelve como muy real la prueba, la enfermedad, la dificultad, y uno está solo esperando el auxilio divino. Y esta mujer llega porque está a punto de perder sus 2 hijos. Imagínense, viuda y sin hijos. ¿De qué le servía toda la casa si no iba a haber nadie? Es decir, entonces ella se ve acorralada entre la espada y la pared y va a quien sí le puede ayudar. Pero aún el mismo Eliseo dijo: ¿qué te puedo hacer yo? Ni Eliseo podía ayudarla. Pero ella está básicamente clamando del alma al Dios de los cielos. Ella sabe que no hay nadie más que le pueda ayudar. Y ahora en estos tiempos la cosa no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Sabe por qué nos congregamos muchos de nosotros? Porque venimos a quien sí nos puede ayudar. Sí, hermano, es que hay momentos de dificultad, hay momentos de enfermedad, hay momentos de lucha. Pero al llegar a la casa de Dios, sea desde el pastor hasta el último miembro, todos llegamos porque aquí se mueve el Señor con nosotros. Y yo digo, en algún momento, como Dios lo ha hecho en varias ocasiones conmigo, en medio de las alabanzas, Dios me va a levantar las manos. En medio de la oración que hagan los hermanos, Dios me va a dar la fuerza. En medio de todo lo que se mueva, ahí voy a agarrar nueva fuerza para seguir otro año más, para seguir otro día más. Y es como un milagro nuevo que necesitamos. Esta mujer fue al Señor. Eliseo, como sabía, le dijo: ¿qué te puedo hacer yo? En el verso 2, Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? El ser humano tiene un límite para ayudar. Y la mayor ayuda que el ser humano, bueno, hay diferentes tipos de ayuda. Ayuda moral, aquí estoy con usted.
no tengo nada, pero lloremos juntos. Y esa es una ayuda. Fíjese que a veces eso le levanta a una persona, llorar con la persona. A veces uno no, en el luto, en el dolor, usted no necesita a veces decir nada, solo estar ahí y llorar con los que lloran. De veras, en el hospital, donde se alejan todos los amigos y los compadres que le llevan a la cantina, ¿verdad? Y ahí llegan los que de verdad se duelen por su condición. Y uno llega y a veces no dice nada, porque ¿qué le puede decir uno a una persona que está pasando un dolor o una situación que no entiende o simplemente demasiado, va más allá, es abrumadora, va más allá de sus fuerzas humanas? ¿Qué le puede decir uno? Solo orar o a veces estar ahí y decir, aquí estoy. ¿Qué puede hacer el ser humano? Pero aquí es donde nosotros vemos una maravilla, que el Dios de Eliseo es nuestro Dios. Y que Él puede obrar milagros hasta nuestros días. Él puede obrar milagros, milagros en el alma, donde hay sentimientos a veces que no podemos sobrellevar, tristeza abrumadora, desánimo, cansancio en el alma. El cansancio físico es una cosa y uno duerme y se recupera, pero el del alma no sale. Solo Dios la puede sacar de ahí. Se alberga en el alma y está ahí como un león al acecho, y el diablo utiliza ese sentimiento, y ese sentimiento de pesadumbres, ese sentimiento abrumador, no hay nadie que lo pueda sacar del alma del ser humano, pero hay un Dios de los cielos que cuando Él se aparece, su luz hace que se disipen todas las tinieblas. Y cuando uno está en la luz de Dios, la tristeza se va, el agobio se va. Los demonios tienen que soltar al ser humano, porque la luz de Dios no la pueden soportar. Aleluya. Entonces Eliseo dice, ¿qué te haré yo? Aquí vamos con una cosa bien particular de los milagros de Dios. El Señor le dice, o aquí en este caso Eliseo, declárame lo que tienes en casa. Fíjese que es bien curioso que casi siempre Dios trabaja con lo que tenemos, no con agentes externos. ¿Qué tienes? Yo no tengo nada. Un marido que no sirve. Está bien. Pues con él, dice Dios. Una esposa que no sirve. Pues con ella. ¿Qué tienes en casa? Unos hijos perdidos, malcriados, rebeldes. Tranquilo, tráelos. Tráelos. ¿Y que no me vas a dar otra nueva? No. ¿No me vas a dar otro nuevo? No. Ven, trae lo que tienes en casa. Que eso que tienes en casa, yo lo puedo renovar. Yo lo puedo usar. ¿Qué tienes, Moisés, en tu mano? Una vara, le dijo. ¿Y qué le servía a Moisés una vara? Para ir delante de Faraón. Pero es que Dios tomó la vara. Cuando usted lee el llamado de Moisés, cuando Moisés baja del monte, ya no era la vara de Moisés, dice, y con la vara de Jehová en su mano. Y todo lo que Dios tiene, aunque sea un palo que no sirva, un palo muerto, ese Dios lo usa para dar grandes victorias. ¿Qué sucedió cuando se enfrentó delante de Faraón? Tira la vara y se hace culebra. Y se comió las otras serpientes de los hechiceros. Toma la vara y toca el río Nilo, y el río Nilo se vuelve sangre. La vara de Moisés. Y esa vara ya no la soltó Moisés, porque como que Dios siempre le decía, agarra la vara, esa que decías tú que no sirve para nada, esa agárrala, ahora vas a hacer milagros. Ese hogar que tú sientes que no sirve para nada, esa vida tuya que sientes que no sirve para nada, esa misma vida va a experimentar los milagros de Dios. Alguien alaba a Dios en esta hora. Ese hogar donde solo había pleito, hoy va a haber alabanza al Dios de los cielos. Esos hijos malcriados ahora alabarán a Dios. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué pregunta? Moisés tenía una vara.
David tenía 5 piedras porque ni la armadura del rey pudo ponerse. No le quedaba la armadura de Saúl cuando se enfrentó a Goliat. Y él vino y agarró lo que bien sabía usar. ¿Cuántos tiraron piedras allá en su país? Yo sé que sí. Y allá andaba agarrando iguana, agarró lo que se moviera, le tiraba. Y algunos no agarraban nada, hasta el día de hoy no agarraban nada. Sí, más que la gente lo hacía, o uno de niños lo hacía por diversión y otros para comer, ¿verdad? Levante la mano los que salieron con ondas, ondillas, resortera, ¿cómo le llaman? Levante la mano, quiero ver. Imagínese. ¿Y usted qué es? Doctor. ¿Y usted arquitecto? ¿Y usted tiró piedra? Yo a veces Dios me sorprende porque cualquiera pensaría que Dios pudiera usar a un doctor más que a una persona que tiraba piedras allá en Honduras. Pero no. Dios lo trae de su país, de Honduras, El Salvador, México. Y allá andaba usted un don nadie por allá tirándole piedras a lo que se moviera porque el estómago tenía una orquesta. Y usted no agarraba nada. Y de repente llega a Estados Unidos y ese don nadie, Dios lo limpia, Dios lo lava, lo mete en un templo, empieza a adorar a Dios y Dios le cambia la vida, le da un trabajo estable, le da un hogar que no tenía. Y el don nadie ahora es rey y sacerdote para la gloria de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso, hermano? Lo que no sirve, Dios lo puede usar. Así de sencillo. Lo que todos desechan, lo que todos desprecian, Dios lo puede usar. Entonces aquí nosotros vemos esta característica de los milagros. Que Dios trabaja con lo que está en tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu casa? Una gran depresión. Bueno, vamos a trabajar ahí. Y se mira al espejo y siente que es nada. Se mira al espejo y siente que no va a salir adelante. Pues Dios dice, ahí voy a trabajar yo. Y es impresionante el trabajo de Dios en la vida del ser humano, que con el tiempo, porque el Espíritu de Dios trabaja en él o en ella, de repente la gente lo mira y lo respeta. Dios pone en él dignidad. Dios pone en él, en ella un nombre. Dios le da un aspecto diferente. Dios le da un semblante diferente. Y aquella cara amargada se cambia por una sonrisa y alegría. Porque con la alegría del corazón se hermosea el rostro. ¿Y sabe por qué hay alegría en los rostros de los cristianos? Porque el corazón ha cambiado. Ese corazón lleno de cargas, ese corazón lleno de ataduras, ahora es templo y morada del Espíritu del Dios vivo. Hay razón para alabar a Dios esta mañana. Hay razón para venir a la iglesia este día. Hay razón de sobra para darle un gloria a Dios al Señor. Hay razones. El Hijo de Dios tiene razones para cantarle a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a tu nombre. Una característica de Dios de trabajar con lo que hay en nosotros. Fíjese que Dios le había mandado a Elías que se estuviera en el arroyo de Querit por un tiempo. Mientras estaba la sequía, el arroyo se seca y también se acabó el milagro de los cuervos, ¿verdad? Que le traían pan y carne en la mañana y en la tarde, pero pues Dios sigue siendo Dios. Dios no tiene un milagro, Dios tiene muchos. Entonces Dios ya le había hablado a una viuda en Sarepta de Sidón. Y de repente le habla el Señor a Elías y le dice, ya se te acabó el arroyo, ¿verdad? Amén. Vete donde una viuda. Yo le he dado orden que te sustente hasta que pase esto. No sabemos, la Biblia nos revela cómo Dios le había hablado a la viuda. Pero si Dios ya le había hablado que iba a sostener en su casa a un profeta, yo me imagino a esta mujer reservando la comida, ¿sí o no? La mujer estaba esperando al profeta. Pero como Dios siempre se glorifica más cuando la cosa es más imposible, se le acabó todo a la señora. Imagínense. Y cuando le queda
un último bocado de pan, un puñado de harina, un poquito de aceite, ella mira la casa, aquella solanía, aquella falta de comida. No, gracias, hermano. Mira todo y dice: voy a ir a recoger leña para que comamos con el hijo o los hijos. Y ella andaba recogiendo leña para hacer su último bocado de pan. Y cuando anda ahí caminando, está sentado un hombre que la saluda. Y ella se da cuenta que es el profeta Elías. Se llegó el día de recibir la visita y no hay nada en la refri. Y allá está. Entonces empiezan a platicar y Elías le hace la misma pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer dice: tengo un poquito de harina y un poquito de aceite porque andaba recogiendo leña para hacer el último bocado de pan, para dejarnos morir, para ver hasta dónde nos aguanta el cuerpo con esta hambre. Entonces Elías hace algo particular y le dice: haz lo que has dicho, pero dámelo a mí. Encima, ¿qué hubiera hecho usted? Vaya para allá, no, hombre. ¿Ah? Lo que hubiera hecho usted y yo. Le va a quitar el último bocado a mi hijo y a mí para que se lo dé a él. Y Elías dice: está bien, haz como has dicho, pero dame el pan. Y mire que cuando ella se va, ella hace, porque esta es una característica también de los milagros. Esta es una característica también de los milagros, que usted y yo tenemos que actuar en fe, aunque parezca ilógico. Para muchos es ilógico que estemos acá esta mañana. Para muchos es ilógico que levantemos a los hijos, a la familia y los alistemos para traerlos a este lugar. Pero para usted y para mí no es ilógico, porque el Dios que servimos va a cuidar a mis hijos, va a guardar a mi familia. Primero es Él. Primero es Él. Y ella va y hace. Cuando ella regresa con el pan, se lo da en la mano. Elías no lo prueba, no lo come, sino que cuando lo tiene en la mano, le dice: así dice Jehová, la harina no escaseará en tu casa, ni el aceite disminuirá, hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Y ahí empezó el milagro. Todos los días, yo no sé cuánto pan comió esa gente, hermano, pero todos los días sacaban harina de esa tinaja, y de esa vasija de aceite siempre salía aceite, no escaseaba. Es que el que confía en Dios, Dios no lo deja avergonzado. Pero el Señor dice: que tienes en casa, y con lo que tengas en casa, con eso Dios va a obrar milagros. ¿Qué tienes en casa? Hay gente que ni carro tendrá, pero tiene bicicleta. Pues con la bicicleta. ¿De veras? ¿Qué tienes en casa? Usted puede tener en la casa cargas, dificultades, problemas, escasez. Pues con eso Dios puede hacer milagros. Cuando el Señor Jesús está con sus discípulos, se le había juntado una buena audiencia, hermanos. Una buena audiencia. En una ocasión se le juntaron 4,000 y en otras 5,000, sin contar mujeres y niños. Y el Señor oye a los discípulos, que los discípulos llegan: Señor, ya es tarde, ya hay que mandarlos a comer. Así estoy yo ahorita, casi los mando a comer porque ya es tarde. Pero los discípulos llegaron: Señor, despide la multitud para que se vayan a los pueblos que están alrededor y vean si hay todavía panaderías abiertas. Y el Señor les dijo algo: denle ustedes de comer. Hermano, ¿qué hacemos nosotros con 5,000 gentes? O 10,000 si es que todos tenían esposa y niños. Si por poco podemos en las convenciones, ahí andan los hermanos rascándose las vestiduras. Ya estén problemados, salen del evento. Que no hayamos que hacer, dónde lo van a dormir y cómo van a comer. Imagínense 5,000. Póngale 7,000.
Y Jesús dice, y Jesús le pone una pruebita, denle ustedes de comer, hombre. Y les dice, si se compraran todos los panes que podemos ahorita, no podíamos ni con el 1% de esta multitud. Entonces viene uno que tenía ahí una pizca de fe. Es que, hermano, Dios no nos pide que tengas una montaña de fe, no, como el grano de mostaza. Usted pone el grano, yo le enseño aquí el grano de mostaza, no lo ve nadie. No lo ve nadie. Así el Señor dice, con ese poquito de fe. Y viene un discípulo y dice, aquí traigo 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es esto, verdad? Él dijo de esa manera, aquí traigo estos panes, pero yo sé que esto no es nada. Él estaba casi como ya predisponiéndose para que nadie le hiciera burla, ¿verdad? Este trae 5 panes y 2 peces. Mire, ¿verdad? ¿Qué trae este hombre? Nada. Pero él se atrevió a dárselos a Jesús. Atrévase a darle lo que tiene en casa a Jesús. Usted no puede hacer nada con ellos, pero Dios sí. Usted no puede hacer nada con ese hijo, pero Dios sí. 5 panes y 2 peces parece nada, pero en las manos de Dios es más que una panadería. ¡Oh, alabado sea Dios! Qué misterioso esto, Dios mío. El Señor agarró los panes, los peces, los levanta quizás en la cesta donde venía y dice, Padre, bendícelos. Y se los dio a los discípulos, vayan y repártanlo. Y repartían pan y salía más pan. Y repartían pescado y salía más pescado. Es que eso también usted tiene que entender, de que uno de los privilegios de nosotros, los que le servimos a Jesús en ministerio, es ver cómo Dios bendice a la iglesia. Yo me alegro cuando Dios lo bendice. Yo me alegro que Dios les multiplique sus negocios, que les dé casa, que les dé carro, porque ahí voy a ir yo de ray. Pues sí, porque hay que entender a lo que Dios nos llama. Dios no me ha llamado en esta vida a ser millonario, pero sí millonario espiritual con almas. Hay que entender a lo que Dios nos llama. Y en el cielo se nos va a pagar abundantemente. Oh, alabado sea el nombre de Jesús en este día. Él es grande. Y yo siempre hago la comparación, ¿no? Cuando hablamos de los panes y los peces. ¿Qué hace uno para sacar más pan? Si es que sacar un pan, se tuvo que sembrar la semilla, nacer la espiga. Imagínense cuánto tiempo, el trabajo, todo. Nace la espiga y después sale a cortar la espiga, la limpia. Si es trigo, limpia el trigo. Después de limpiar el trigo, lo ponen aparte, lo muelen. Imagínense, para hacer un pan. Muele los granos de trigo y después saca la harina. Y después de eso a hornearlo. ¿Cómo se va a hornear para tanta gente? Pero Dios no tiene límite en milagros. Él no necesita ni la semilla, ni la espiga de trigo, ni nada. De Él es toda la tierra. Entienda cómo Dios opera en los milagros, que Dios no necesita nada de nadie. Él es el gran creador. Y de la nada vemos todo lo que existe. Ese es Dios. Entonces, ahí está el Señor. ¿Qué tienen? Bueno, 5 panes, 2 peces. ¿Qué tiene usted en casa? Eso inservible, eso insignificante, eso que a otros les da risa, pues llegará un momento donde no le dará risa a nadie. ¿De veras? Y ese niño tremendo, pues va a ser predicador. Yo lo he visto, pues yo era uno de esos, ¿verdad? Y allá andaba yo, como yo veo a los niños jugar. A mí me gusta a veces que jueguen los niños acá, como corren y sudados. Yo digo, si es que ellos van a ser siervos de Dios, todos los que están corriendo. Ayer vi a los niños, a veces agarran un poco brusco, ¿verdad? Cachetada tras cachetada. Pero ahí están ellos no saben, pero Dios sí. Cualquiera puede hacer a un niño a un lado y callen a ese niño. No, pero es que Dios, eso que todos desprecian, lo puede hacer un gran siervo de Dios para salvar los hijos de aquel que los regañaba.
Ay, Dios mío. Muy bien. Otra cosa. El Señor en estos versículos que hemos leído le dice, en el verso 3, le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta. Ayúdame a leer, por favor. Amén. Y ella echaba el aceite. Los agarré en curva, ¿verdad? Fíjense que ella no se puso a cuestionar. Una de las peores cosas que una persona puede hacer es cuestionar a Dios. No cuestione a Dios cuando Dios le demande algo. No cuestione a Dios que no parece lógica su demanda, que no parece como que va a funcionar el plan. Todos los planes de Dios funcionan. Ni uno fracasa. Por ilógico que se vea, ni un plan de Dios fracasa. Entonces Eliseo le dice: ¿qué tienes en casa? Tengo aceite. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Ve y pide vasijas a todos tus vecinos, muchas, no pocas, muchas. Luego te metes en casa, cierra la puerta en secreto ahí. Tú y tus hijos empiezan a vertir el aceite sobre cada una de las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte, y así vas hasta que llenes lo más que puedas. La mujer no cuestionó: ¿de dónde voy a sacar más aceite? No cuestionó. ¿Y por qué tantas vasijas? A mí me da pena andar pidiendo y que se den cuenta que no tengo. Es que mire, cuando uno quiere un milagro, a Dios pena. Yo no sé, hay gente que necesita en su vida milagro y les da pena pedir oración. Si yo, hermano, yo a veces he pasado unas luchas que yo le digo a todo el mundo: mire, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí. ¿Quién me va a ayudar? Solo Dios. Y la Biblia dice: si dos en la tierra se ponen de acuerdo pidiendo algo, creyendo, lo recibirán. Ya no digamos 50 orando por uno. Piense. Esta mujer no cuestionó. Esta mujer dijo: amén. Actuó en fe. Y esa es otra característica de los milagros. La primera característica es que Dios obra milagros con los que tenemos, con los que somos. Y segundo, que Dios honra la fe de aquellos que actúan en fe. Usted está aquí porque está actuando en fe. Hay una pizca de fe en usted. Por eso ha venido a este lugar en este día. Porque hay algo en usted que le llama, que le hace sentir que Dios le puede ayudar en este lugar. Y en efecto, y de hecho así es, Dios le puede ayudar. No importa, llámese lo que se llame que le esté pasando, sea hechicería, sea enfermedad, sea anímico, sea espiritual. Dios está en este lugar y le puede ayudar. Así de sencillo es esto. Haga lo que Dios le manda, aunque le parezca ilógico. Josué, te voy a dar una estrategia de guerra. Amén, Señor. Vas a dar por 7 días vueltas alrededor de Jericó. El 7º día van a gritar. ¿Y la espada? No, tranquilo. ¿Y las afilamos? No, tranquilo. Era raro que el pueblo de Israel usara espadas. La mayoría de victorias las ganó Dios, no ellos. Y en nuestra vida la mayoría de victorias y todas las ha ganado Dios en nuestra vida. Hay batallas que yo he pensado que no puedo. Victorias que siento que están demasiado lejos, pero Dios las obtiene y te las da. Y ahí está, ellos dando vueltas y todos ni los atacaban, solo se les quedaban viendo. Y estos locos tienen ya 3 días de estar dando vueltas, 4 días. Al 7º día ya ni caso les hacían. Allá andan dando vueltas. Pero gritaron. Y Josué dijo: gritad, porque Jehová nos ha entregado la ciudad. Y cuando gritaron, los muros cayeron. Así de ilógico parece ser las propuestas de Dios para nuestra victoria, pero hágalo. ¿Le duele? Hágalo. ¿Le parece ilógico? Hágalo. Crea o no crea, hágalo. Que Dios le dará la victoria en eso que parece ilógico.
aquí vamos a ir terminando. Esta mujer se mete a la casa y echa aceite y una vasija. Eso parecía un grifo abierto donde salía agua, pero no salía agua, salía aceite. Y ahí estaba, tráiganme otra. Y ahí estaba. Y le ponían otra, y los muchachos y la señora viendo el milagrazo en la casa. Traigan otra. Y eso estaba lleno de vasijas, lleno de recipientes. En el patio adentro, en toda la casa habían recipientes, porque el profeta les dijo: pidan muchas, no pocas. Y eso habla de la cantidad de fe que usted puede tener. Hay batallas en la vida que se pierden por la poca fe de los cristianos. El Señor le dijo muchas veces a los que recibían milagros: por tu fe se ha hecho. ¿Sí o no? Y usted a veces, o nosotros a veces, no creemos, y por no creer no recibimos. Golpea el suelo, le dijo Eliseo, aquel rey que quería derrotar a sus enemigos, y le dio unas flechas en la mano. Golpea. Y solo golpeó 3 veces. Y Eliseo se enoja y le dice: ¿por qué golpeaste 3 veces? Hubiera golpeado 7 y te acabas a tus enemigos. Pero ahora solo 3 veces ganarás. Entonces a veces nuestra falta de fe limita los milagros de Dios. Algunos los veo desvelados, como que se levantaron bien temprano hoy. Sí. Estoy jugando, hermanos, todos se ven bien. Entonces, con esto termino. Le parezca ilógico, aunque le parezca que Dios no mira el dolor y usted llega a la iglesia en vano, que Dios no mira que está enfermo y sana a otros y a usted no le sana, aunque parezca ilógico, deje a Dios trabajar. Y aunque parezca ilógico, no reniegue de Dios, ni le diga por qué. Él es Dios. Él sabe lo que usted tiene en su vida. Él sabe dónde está la enfermedad. Él conoce todo. ¿A dónde está la enfermedad? El órgano que tiene la enfermedad, Él lo creó antes que usted naciera. Ya había creado mucho de eso. Entonces el problema que está en usted, Dios no lo ignora. Solamente actúe en fe. Y si 50 veces hay que pasar al altar, pase al altar. Y si 50 veces tiene que pedirle oración al hermano, a la hermana, al pastor, a los líderes, pídalo. Pero no se canse. Persevere. Yo no sé si en algunos casos, y con esto termino, póngase de pie para que siente que ya voy terminando. ¿A cuántos alguna vez, y lo digo por experiencia, a cuántos alguna vez le ha agarrado un momento de terquedad? ¿Sabe lo que es terquedad? Que dice: no vayas, mi amor. Le dice el esposo: no, yo voy, ya voy a venir. Terquedad. No hagas eso. No, yo lo hago. Terquedad. En la vida cristiana hay que ser así de tercos para perseverar. De veras. Porque hay gente que dice: ay, no se ríen de mí. Oh, se van. Ay, no, Dios no me contesta. Oh, dejan de orar. En la vida y en la oración, en la vida cristiana, hay que ser tercos. Y este muro va a caer porque va a caer, así de terco. Y la Biblia dice que esta montaña se va a mover y se mueve en el nombre de Jesús. Así de terco. Y no es que es una terquedad ciega, ¿verdad? No, el Dios que tenemos lo puede hacer. Mi Dios, óigalo bien, mi Dios sana cáncer. Mi Dios sana cáncer. Mi Dios puede salvar al perdido, por perdido que esté. Mi Dios restaura hogares y matrimonios, por destruidos que estén. Mi Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Él lo puede hacer todo. Sus milagros no escasean.